quiero enseñarles algo que será de mucho beneficio, no solo para nosotros que estamos aquí en esta iglesia, sino para todos aquellos que nos van a visualizar, que van a disfrutar de esta enseñanza a través de nuestro canal en YouTube. Es una enseñanza que sirve para aquel que es cristiano y para el que vive sin Dios. Y en esta escritura de Génesis capítulo 3, versículos 7 y 9 y algunas otras escrituras, les voy a enseñar que el hombre sin Dios no sabe vivir. La gente piensa que sí, e incluso muchos cristianos piensan que pueden vivir sin Dios, pero no es así. Vamos a leer Génesis capítulo 3, versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Allí comenzó el gran fracaso de Adán. Vamos a hacer una oración. Dios del cielo, amado Padre celestial, te doy muchas gracias. Gracias porque nuevamente estamos reunidos en tu nombre, en esta congregación. Tú la escogiste y pusiste aquí tu nombre, Señor. Por eso venimos a este lugar a adorarte, a bendecir tu nombre, a escuchar tu palabra, a traer todo lo que tenemos en nuestras manos para ti, Señor. Y yo te pido, mi Dios, mi buen Dios, que uses el don que está en mí, que me diste, que recibí, para que traigas edificación al cuerpo de Cristo, para que produzcas madurez, crecimiento. Usa esta enseñanza, Señor, para acercarnos cada día más a ti. Usa esta enseñanza para acercar al pecador a ti. Que tu Espíritu Santo traiga nuevas verdades que están ocultas y por la revelación podemos verla. Que haya iluminación en el alma para que se produzca la unificación en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Alumbra cada rincón, cada espacio del alma para que haya renovación. Muchas gracias, Rey del cielo. Amén y amén. Escucho un poquito de retorno aquí arriba. Gloria a Dios. Hay muchas cosas en la Biblia que para poder entenderla necesitamos al Espíritu Santo. Para poder entenderlas hay que buscar la luz espiritual. Por eso hay muchas personas que se confunden con la palabra de Dios, porque no buscan la ayuda del Espíritu Santo para interpretar las Escrituras. Ninguna interpretación bíblica es privada. Siempre tiene el Espíritu Santo que traer la revelación y la enseñanza. Ninguna persona sin la ayuda del Espíritu Santo puede entender. Es el Espíritu Santo el que trae luz y el que alumbra. Y cuando uno analiza la historia de Adán, es una historia trágica. Yo fui maestra en la escuela bíblica y me tocó dar esa guía, el tiempo de la inocencia.
Y creo que en esa etapa de mi vida, dando esa clase, pude entender, no al 100%, quizás no ni al 50%, pero pude entender el fracaso de Adán. Y no basta solo con leerlo en la escritura, rapidito, todos los versículos seguidos. No, uno tiene que, con el Espíritu Santo y analizando la vida de los hombres en la tierra, poder entender lo que Adán sintió en el momento que su comunión con Dios fue rota. Eso no es nada fácil. ¿Sabe de lo que más se va a lamentar la humanidad? Que llega al infierno y luego que llegan al lago de fuego, que nunca más podrán tener comunión con Dios. El gran lamento de la gente que está en el infierno no es la casa que dejó, no son los carros que dejaron en la tierra, ni los bienes que dejaron, incluso ni la familia que pudo haber dejado en la tierra. El gran lamento de la humanidad que está perdida en el infierno es que nunca más podrán acercarse a Dios. El gran mal que afecta a la humanidad es el mal del pecado. Todo lo que el pecado toca lo corrompe, lo destruye. Es como un cáncer. Hay personas que le comienza un cáncer en un órgano y luego se extiende a otro y se extiende a otro y se vuelve una metástasis. Y a veces lo abren para ver qué pueden hacer, lo operan y el doctor dice no, está invadido porque el cáncer se comió todo, tocó todo. Así es el pecado. Todo lo que él toca lo destruye. Y al menos que las personas sepan lo que es y cómo afecta al ser humano, podrán escapar de él. ¿Sabe por qué la gente no escapa del pecado? Porque aún no saben lo que es. De hecho, muchas personas no tienen una conciencia exacta de lo bueno y de lo malo. La gente hace cosas y piensa que es normal porque somos seres humanos y en la tierra se vive así, pero no es así. Muchos culpan a Dios por lo malo que sucede en el mundo. ¿Sabe qué es Dios para algunas personas? El oprobio de los hombres. Lo culpan de todo. Si se enferman, culpan a Dios. Si la esposa lo dejó o la dejó, algunos culpan a Dios. Si se murió un familiar, culpan a Dios. ¿Por qué te lo llevaste? Si tuvo un accidente y quedó en una silla de rueda, la gente dice, bueno, algún propósito Dios tuvo y por eso estoy aquí. Está culpando a Dios de que esté en esa silla de rueda. Algunos preguntan, ¿dónde estaba Dios cuando me sucedió esto? ¿Dónde siempre ha estado? ¿Dónde está Dios que permite que en tantos países haya muerte y guerras y destrucción y hambre? Dios está donde siempre ha estado. No se ha movido Dios de su trono. Es incorrecto, escúcheme, y los que me escuchan a través y me ven a través de las redes sociales, es incorrecto culpar a Dios por las malas decisiones que toman los hombres. Es incorrecto. Es incorrecto vaciar la culpabilidad o lanzarle la responsabilidad a Dios por la mala conducta que tienen los hombres. Dios no es culpable de las guerras. Dios no es culpable del hambre de algunas naciones.
Dios no es culpable de los asesinatos. Dios no es culpable de las violaciones. Dios no trabaja a través del mal. Él es bueno. Es el pecado el que le abre las puertas a todo lo malo. Y lo vamos a ver en esa escritura. Más adelante vamos a tocarla, pero quiero hablarles algunas cositas. El pecado rompe la comunión con Dios. Cada vez que un cristiano peca, algo se muere en su vida. Cada vez que un cristiano peca, algo se muere en él. En el mundo no, ellos viven en pecado. Cada vez que un cristiano comete un pecado, algo se muere. Y lo que puede restaurar eso que se murió es la sangre de Jesús a través del arrepentimiento. Eso fue lo que le sucedió a Adán. Desobedeció a Dios y algo se murió. La vida eterna salió y entró la muerte espiritual. Pero ahora, en este tiempo, un cristiano cuando peca, algo se quiebra en él, algo se muere. Y es el arrepentimiento y clamar a la sangre de Cristo lo que puede restaurar eso que se murió. Y lo que hace que no se produzca una acumulación de pecados. Por eso es importante clamar a la sangre de Jesús todos los días. La sangre de Cristo no es licencia para pecar. Claro que sí, no es licencia para pecar. Pero la sangre de Cristo está vigente y sigue limpiando de todo pecado. Una sola gota de la sangre de Jesús puede limpiar una vida llena de pecado. Y si usted cometió alguna infracción, si pecó esta mañana, ayer, y se siente condenado, es cristiano y se siente condenado, clame a la sangre de Jesús. Arrepiéntase de ese pecado y siga adelante. Pero no es licencia para pecar. Muchos la tienen como licencia, pero no es así. No podemos culpar a Dios por las cosas malas que sucedan. No se puede. Vamos a leer Eclesiastés. Allí vamos a aprender una verdad y luego vamos a retomar nuestra escritura. ¿Por qué les estoy hablando del pecado? Porque quiero que sepan lo que es. Eclesiastés 7:29. ¿En qué punto estoy? Dios no tiene la culpa de nada. Y mire lo que dice el predicador. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. ¿Quién es el que busca las perversiones? ¿Quién hizo al hombre recto? Dios. La rectitud es de Dios y la perversión es de los hombres. La rectitud es de Dios y la perversión es de los hombres. ¿Sabe dónde usted puede ver la rectitud de Dios? En los 10 mandamientos. ¿Y cómo puede ver la perversión de los hombres? Cuando los quebrantan. Dios dijo, no robarás, pero el hombre roba. Dios dijo, no tomarás la mujer de tu hermano, pero los hombres la siguen tomando. Dios dijo, no matarás, pero los hombres siguen matando. Dios dijo, no levantarás falso testimonio contra tu hermano, contra tu prójimo,
y los hombres lo siguen haciendo. ¿Quién es el culpable, Dios o el hombre? Hay conductores que ponen sus vehículos en 120, 140, 160, 180. Se estrellan, se mueren ellos con toda su familia y Dios tiene la culpa. Hay padres que son imprudentes y dejan el desinfectante, los cloros, los cuchillos en cualquier lugar. Tienen niños pequeños, los toman, lo ingieren, se hacen daño y Dios tiene la culpa. Es fácil culpar a otro para librarme yo de mi responsabilidad. Y así sucede con Dios. ¿Cuál es el asunto? Que Dios está en el cielo y Él no se anda defendiendo de los hombres. El mal es la ausencia de la búsqueda de Dios, de no tener contacto con Él, de no ser guiado por su palabra. Eso es el mal, la ausencia de Dios, que produce el egoísmo, la carencia del amor. Que produce la maldad, la ausencia del bien. Que produce el odio, la ausencia del amor. Que produce el rencor, la falta de perdón. Entonces el mal en la humanidad, en el hombre, es la ausencia, la conciencia, la falta de conciencia de Dios. ¿Qué es la muerte espiritual? Tener una conciencia existencial separada de Dios. ¿Qué es la vida espiritual? Tener una conciencia existencial en unión con Dios. Entonces la maldad es producto de las decisiones que toman los hombres. Dios dejó los 10 mandamientos. Veamos. Si los seres humanos no matan, hay muertes. Si los seres humanos todos deciden no robar, hay robos. Si los seres humanos deciden no levantar falso testimonio en contra de su prójimo, hay difamación. Si los seres humanos deciden honrar al padre y a la madre, ¿habrían padres deshonrados por sus hijos? No, entonces Dios es bueno, el hombre es el que es malo. Pero ya es común culpar a Dios. Y alguien se suicida, el Señor se lo llevó. Y alguien tiene cáncer, Dios le puso un cáncer. Yo no creo eso y no lo voy a creer nunca. La enfermedad en ningún sentido es de Dios. Isaías 53 lo dice, Él mismo tomó nuestras enfermedades sobre su cuerpo en el madero. Jeremías 33:6 dice que Dios nos envió abundancia de medicina y paz. ¿Cuándo nos llegó esa abundancia de medicina y paz? En Jesús. Y el Salmo 107:20 dice, Él envió su palabra a Jesús y nos sanó. ¿Es Dios un enfermador o un sanador? Diga, Dios es un sanador. Claro que sí, Él no enferma a nadie. Si en las escrituras yo consiguiera a Jesús enfermando a una persona, entonces yo estaría de acuerdo con esa doctrina. Pero dice la Biblia que Jesús sanaba a todos. Y el que no sanaba era porque era incrédulo. Y donde no hizo milagros era porque había incredulidad. Pero nuestro Dios es bondadoso. Él es bueno. Él no quiere la muerte del que muere. Para eso envió a Jesús.
Entonces la rectitud de Dios usted la puede ver en los 10 mandamientos y la perversión del hombre en desobedecerlos. Si todos obedeciéramos la palabra de Dios en este mundo no estaría como está. No se vería perversión, maltrato, muerte en el hombre. Entonces el culpable de lo malo no es Dios, sino no vivir conforme a su palabra. Allí está el mal. ¿Por qué les di esa reseña o esa introducción? Porque le estoy hablando de que el hombre sin Dios no sabe vivir. Y esa escritura que leímos es clave para que usted vea lo que Adán tenía y lo que perdió. Hay mucha gente enojada con Dios, como Caín. Dios le dijo a Caín: Caín, ¿por qué estás enojado? Si bien hicieres, ¿no serás recompensado? Y si no, el pecado toca la puerta, pero tú te puedes enseñorear de él. Eso lo dice Génesis 4:6. Hay gente que está enojada como Jonás con Dios y por eso no se acercan a él y por eso no lo buscan. La gente que se dice ser atea es porque están enojados con Dios, porque tienen en su vida un suceso donde no vieron a Dios obrar, entre comillas, a favor de su vida, y allí quedaron anclados y ahora no creen en Dios. Esta escritura que leímos en Génesis dice que Dios se paseaba al aire del día. ¡Qué bendición! Ahora pregunto yo, ¿era la primera vez que Dios se paseaba en el huerto del Edén al aire del día? No, eso era lo normal, eso era lo común. Adán estaba acostumbrado a hablar con Dios. Adán no se sorprendía cuando Dios llegaba a Edén, no se sorprendía porque para él era normal, él hablaba con Dios, era amigo con Dios, de Dios. Pero hubo una reacción diferente en esta vez. Adán reaccionó con miedo. ¿Por qué reaccionó con miedo? Si era normal que Dios hablara con él. Ya lo había escuchado. ¿Sabe por qué Adán reaccionó con miedo de una manera diferente? Porque escuchó la voz de Dios desde un ambiente diferente. No es lo mismo escuchar a mi mamá o a mi papá cuando me llama si sé que no he hecho nada malo, a que cuando me llama porque sé que hice algo malo. No es lo mismo que cuando mami y papi llamen, fulano, la persona viene normal porque no hizo nada. Pero si hizo algo incorrecto, esa voz, aunque es la misma, el ambiente es diferente. Eso fue lo que le sucedió a Adán. Por eso reaccionó con temor. Era la misma voz. Dios no entró gritando a Adán, ni diciéndole: mira, sinvergüenza, ¿dónde estás tú? Te voy a golpear, tú eres un pecón. No, Dios lo llamó como siempre lo había llamado. Y por eso Dios le dice: ¿dónde estás? Y les dije que para entender muchas cosas en la Biblia hay que prestar atención y ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Dónde estás? ¿Sabe por qué Dios le preguntó dónde estás? Porque cuando Dios llegaba no tenía que llamarlo, Adán salía solo. Cuando él llegaba a Edén a hablar con Adán, Dios no tenía que buscar a Adán. ¿Dónde estás metido? No, Adán sabía que la presencia de Dios había llegado y la presencia de Dios le producía paz, pero el pecado que cometió le rompió la comunión con Dios.
Él sabía eso. Y por eso, en vez de correr hasta donde estaba Dios, huyó. Es lo que hacen los hombres. Cuando hacen lo malo, se esconden. Entonces no era la primera vez que Adán escuchaba a Dios, pero sí fue la primera vez que lo escuchó desde un ambiente diferente. Hay esposas que sus maridos tienen un carácter ligero, suave, pero hay un momento en que ese hombre se puso bravo y la mujer dice: yo nunca lo había visto así. Entonces Adán estaba en un ambiente diferente. Y como su ambiente cambió, la voz de Dios cambió para él. Como el ambiente cambió, cuando Dios lo llamó, la voz de Dios cambió. Cuando Dios llegó al huerto del Edén, como el ambiente había cambiado, Adán dijo: no me voy a esconder, pero no era normal. Y por eso la pregunta de Dios: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? Lo que hizo que Adán se escondiera fue el miedo. La voz de Dios para Adán era normal, pero ese día algo cambió. Esa fue la primera vez que Adán escuchó a Dios desde un ambiente diferente. Su desobediencia lo movió de posición, y cuando escuchó a Dios le produjo miedo. Lo cambió del diseño que Dios tenía para él. Cuando Adán despertó al fracaso, cuando abrió sus ojos y vio la realidad de lo que había hecho, se dio cuenta que sin Dios él no podía vivir. Y cuando usted comienza a leer Génesis capítulo 3 en adelante, usted comienza a ver lo que Adán tenía y lo que perdió. Y de esa ruptura de la conexión con Dios fue que la tierra entró en el mal. Fue que la maldad de Satanás pasó al hombre, y del hombre pasó a todos los hombres, a toda la humanidad. Y por eso Dios le dice a Adán: ahora, esa palabra ahora era porque no era así. Ahora espinos y cardos te producirá la tierra. No, eso no producía espinos y cardos. Ahora hay muerte, pero en Edén no. Ahora hay cáncer, pero en Edén no. Entonces la maldición de Satanás, de su rebelión, tocó la puerta del hombre, el hombre la abrió. Y desde Adán hasta este punto la maldad pasó a todos los hombres. No es culpa de Dios. Ahora, cuando Adán se vio perdido, porque yo me imagino que esa fue su impresión, se vio perdido, desamparado, allí entró en la gran realidad de que sin Dios él no sabía vivir. Imagínese por un momento Adán labrando una tierra que se le puso dura, pero al principio no era así. Y luego comenzó a ver el fruto de la caída. Su hijo mató al otro. Y el dolor de Eva para traer hijos al mundo. Y el sudor y el trabajo. Y comenzó a ver la maldad del hombre multiplicándose en la tierra. Él sabía que eso había sido producto de su desobediencia y de romper la comunión con Dios. Él lo sabía. Entonces Dios no es culpable de nada. Váyase con eso en su corazón. La gente dice: es normal tener miedo, pero no es así. El miedo entró por el pecado. El miedo siempre va a tocar la puerta del hombre. Pero el antídoto para vencer el miedo es el poder, amor y dominio propio. Usted puede enfrentar el temor, el miedo que produce lo desconocido con poder, amor y dominio propio. Y el apóstol Juan por allá dice que el perfecto amor echa fuera el temor.
Entonces no es normal tener miedo, no es normal. El miedo es la fe de Satanás. La primera reacción de Adán al perder su conexión con Dios fue el temor, el miedo. ¿Por qué tuvo miedo? Porque se rompió la conexión. El hombre fue creado para vivir con Dios y tener amistad, caminar con Él. El ser humano sin Dios no sabe vivir. Por eso se matan unos a otros y viven en odio y egoísmo. La gente dice, yo no necesito a Dios. Eso es mentira. Todos necesitamos a Dios. Hay mucha gente que dice, yo no necesito a Dios para alcanzar nada. Sí lo necesitas, porque sin Dios el hombre está perdido, vacío, desnudo. Yo sé que sin Dios yo me muero. Yo sé que sin la palabra de Dios en mí estoy perdida. Entonces el hombre funciona bien cuando está conectado con Dios. Por eso los hombres tienen tantos conflictos. En la tricotomía humana, el alma fue diseñada para ser dirigida por el espíritu. El alma fue diseñada para someterse al espíritu. ¿Sabe cuándo ese orden se cambió? Cuando el pecado entró y el alma se enseñoreó del espíritu. Así es el hombre. El hombre fue diseñado para vivir con Dios, para estar aunado a Él, para estar conectado a Él. Así como en su tricotomía, su alma fue diseñada para estar sometida, dirigida por su espíritu. El hombre fue creado para ser dirigido y guiado por la voz de Dios. Por la voz de Dios. No la voz de los presidentes, no la voz de los reyes, no la voz de los hombres. Es la voz de Dios la que tiene que dirigir a la humanidad. Los conflictos internos del hombre se producen por eso, porque el alma está desubicada. Porque ella tiene que funcionar dirigida por el espíritu. Pero como el pecado la invirtió y en ella está la voluntad, entonces ella se enseñoreó. Ella tomó ascendencia. Y como el espíritu del hombre, al no tener a Cristo, tiene muerte espiritual, ella vive en la vida humana. Pero cuando nace de nuevo, la vida eterna entra y el conflicto está porque el alma quiere hacer una cosa y el espíritu quiere hacer otra. Pero en el principio no era así. Adán no necesitaba revelación. Adán no necesitaba iluminación. ¿Qué iba a iluminar y renovar si era perfecto? Lo único que Adán tenía en Edén que hacer era obedecer la palabra de Dios. Entonces el problema de los hombres comienza cuando se separan de Él. Mire nuestra vida. Vamos a sacar un poquito a Adán de la historia y vamos a meternos nosotros. ¿Cómo nos va cuando nos alejamos de Dios? Siendo cristianos, ¿cómo nos va? De hecho, una persona deja de orar, deja de leer la Biblia y deja de venir a la iglesia y se pone conflictivo. Pelea con todo el mundo y todo le molesta. Y anda bravo con todo el mundo. Y si lo miran es porque lo miraron. Y si lo tropezaron es porque lo tropezaron. ¿Sabe por qué el hombre se pone así? Porque le falta a Dios. Y uno se pone así como un erizo, arisco, y se pone fastidioso y el alma se le pone a uno como, ¿a quién me como? Pero entonces uno reacciona en un momento y dice, Señor, si yo estoy alejada de ti, y vuelvo a orar y vuelvo a leer la Biblia y vuelvo a venir a la iglesia y comienza como un bálsamo, un alivio, porque la presencia de Dios es la cura de todos los males. Nosotros no podemos vivir sin Dios, no podemos.
engañemos, no se engañe. No se engañe. Usted puede tener todo el dinero del mundo, si no tiene a Dios no tiene nada. Puede tener todos los carros que quiera y todas las casas que quiera, pero si no tiene a Dios no tiene nada. Puede tener toda la gloria y toda la fama y todo lo que usted quiera, pero eso nunca llenará el vacío que solamente Dios puede llenar. Eso es así, así será hoy, así será siempre. Efesios. Yo no entiendo a muchos cristianos cuando se apartan de Dios. Es que yo cierro mis ojos y me imagino, que casi no puedo ni imaginarlo, pero me imagino sin Dios y ya me veo muerta, sin fuerzas. Dios es tan maravilloso, mire, que uno puede entrar en el cuarto todo destruido, y discúlpeme la exageración, y afligido y desganado, hasta con ganas de morirse, y uno entra en el cuarto y la presencia de Dios comienza a bajar a tu vida y el lloro comienza a fluir y Dios comienza a purificarte el alma, y cuando sales de allí sales amado, sales tocado, sales lleno, sales lleno, pleno. Por eso el salmista David dijo: en mi angustia clamé a Jehová y Él me respondió. Puede entrar uno, mire, arrastrándose a un cuarto, pero cuando la presencia bendita de Dios comienza a llegar, ay, uno se le van las cargas, se va el dolor, se va la angustia. Entonces sin Dios no podemos vivir. Y escúcheme, no es lo mismo llorar en los brazos de Dios que llorar en los brazos de cualquier persona. Cuando usted llora en los brazos de Dios, el dolor se sale. Cuando usted llora en los brazos de Dios, la aflicción se va. Pero cuando llora en los brazos de su mamá o de su papá, eso se apacigua, pero sigue estando allí. Pero cuando los brazos de Dios te consuelan para siempre. Denle un aplauso al Dios que vive por siempre. ¿Dónde está Dios? Donde siempre ha estado. Es que Él no necesita para moverse de su trono para gerenciar el universo. Él no necesita moverse de su trono para gerenciar el mundo, el universo. Él es poderoso. Efesios capítulo 2. En aquel tiempo, versículo 13, Efesios 2:13. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Sabe cómo vive una persona que no tiene a Dios? Sin esperanza. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Usted y yo, a través de la sangre de Jesús, nos acercamos a Él. Somos nosotros los que debemos acercarnos a Dios. Ya Él se acercó cuando envió a Jesús. Ya Dios estableció el puente, pero somos nosotros quienes caminamos hacia Él. Por eso Pablo le dijo a Timoteo: Timoteo, echa mano de la vida eterna. La salvación está en el aire. No le diga a Dios: Diosito, sálvame. No, ya Él se acercó con la salvación. Acepta la salvación hoy. Ya Dios dio el primer paso para la reconciliación. Como el esposo o la esposa cuando pelean, el primero que suelta la sonrisa está dando el primer paso para la reconciliación. ¿Cuántos saben que es así? El primero que dice:
amor, perdóname. Ese es el que está dando el primer paso para la reconciliación. Entonces, cuando Dios nos vio en delitos, en pecados, lejos de Él, envió a Jesús. Ese es el primer acto para la reconciliación. Allí Dios se estaba acercando al hombre para traerlo a Él. ¿Sabe por qué usted y yo amamos a Dios? Porque Él nos amó primero. Él se acercó a nosotros cuando envió a Jesús. Dijo: ustedes están perdidos en delitos y pecados. Me voy a acercar a ustedes con la salvación. Aquí está, este es mi Cordero. A través de Él ustedes serán salvos. A través de Él ustedes serán restaurados, vivificados, bendecidos, salvados. Usted y yo sin Dios no podemos vivir. Olvídelo. Lo más grande que Adán tenía en el tiempo de inocencia no fue el huerto del Edén. Eso era parte de su bendición. Lo más grande que tenía era su relación con Dios, su amistad con Dios, oír su voz, ser guiada por ella. Mire el mundo. Hay mucha gente que tiene dinero. ¿Cómo viven? Tristes, amargados, y compran un perfume hoy y otro mañana, y una prenda de vestir hoy y un calzado mañana, y el vacío está allí. Entonces, la bendición de Adán no era el huerto del Edén, no, su mayor bendición fue que era amigo de Dios. Amigo de Dios. Hablar con Él, caminar con Él. Que Dios llegara al huerto y le dijera: Adán, ¿cómo está todo por aquí? Ay, Señor Jehová, esa era su bendición. Pero esa bendición la cortó el pecado. Cuando el hombre vive separado de Dios, simplemente está perdido. Juan 3:16 lo dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Cuando el hombre vive sin Dios, simplemente está perdido. Perdido tanto en lo eterno como en su vida en la tierra. Esa es la razón por la cual han salido tantos inventos en este mundo. Como el hombre está perdido sin Dios, no sabe qué hacer, no sabe vivir. Y por eso ahora se casan hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y por eso ahora un hombre de 50 años es normal que entre en un baño de niña y la muchachita pueda ver el genital del hombre como si nada. Porque el hombre sin Dios no sabe vivir, no sabe gobernarse. No sabe gobernarse. Escúcheme, el hombre necesita a Dios para gobernarse a sí mismo. La Biblia dice en Proverbios que el pueblo sin ley se desenfrena. Así está viviendo la humanidad. Esa es la razón por la cual Dios establece líderes en la iglesia. Esa es la razón. Esa es la razón por la cual en un matrimonio el hombre tiene una autoridad. Esa es la razón por la cual en una empresa siempre hay alguien que guía, porque siempre tiene que haber alguien que guíe el camino de otro. Cuando el hombre vive separado de Dios, simplemente está perdido. En lo eterno, como en su vida en la tierra. Esa es la razón por la que salen tantos inventos en contra de la palabra de Dios. Vamos a leer Juan. Esta es mi escritura preferida. Juan 15. Por ahí hay un cántico que dice que sin Dios nosotros seríamos como un pájaro herido en el suelo, que se muere en el suelo. Por eso no podemos olvidarnos de Dios nunca. No se olvide de lo que Dios ha hecho por su vida.
Juan capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid. Ay, Dios mío. Vamos a leerlo desde el versículo 1. Juan 15, versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Sabe qué es limpiar? Podar. Nosotros estamos limpios, pero la palabra de Dios nos sigue podando. Nos sigue quitando algunas cosas que quedaron por allí. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Nada. Nada. Por eso a Adán la vida se le volteó. Cuando se rompió su comunión con Dios, entró en miedo, en pánico, y todo se le puso al revés. Por eso este mundo está al revés. Este mundo está al revés. Corte la rama de un árbol. Un árbol que esté bien frondoso, bien verdecito. Córtelo y se lo tira cerca del árbol. Y quizás usted vaya al otro día y todavía está verde, pero se va a secar. Y quizás va a los 2 días y todavía está verde, se va a secar. Y va a los 3 días, se va a secar. Yo creo que ya no se seca porque ya tiene 10 días. No, sí se va a secar. Así es la vida del hombre. Puede que alcance riquezas, puede que alcance gloria, honra, puede que tenga mucho éxito. Escúcheme, eso es cuestión de tiempo. Sin Dios se va a secar como la rama del árbol. Así es, el hombre fue creado para servir a Dios y no a Satanás. De allí es donde nace la insatisfacción humana. Los vacíos que no llena el dinero, la fama, los viajes. Parece que tienen todo, pero siempre falta algo. Eso que falta es la conexión, la relación con el Creador. Y parece que las personas logran y alcanzan, pero el vacío está allí. Y buscan llenarlo con otra cosa, pero el vacío está allí. Y buscan abrir otra empresa porque creo que así voy a llenar el vacío. No, no lo vas a llenar, porque sin Cristo Jesús estamos perdidos. Sin Dios nada podemos hacer. Jesús lo dijo: sin mí ustedes nada pueden hacer. Por eso el apóstol Pedro, Jesús predicó un mensaje duro para el alma, y el apóstol Jesús vio las mentes de los discípulos y la gente. Dura estas palabras, ¿quién la puede oír? Y Jesús le dijo: ustedes también se quieren ir como aquellos. No soportan la palabra que les he hablado, ustedes también se van. Y Pedro le dijo, casi que puedo ver el rostro del apóstol Pedro: Señor, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida que darnos. Esa es la misma voz que sigue hablando hoy. Esa es la misma voz, es el mismo Jesús. Abra su corazón a Cristo. Y si usted es cristiano y tiene una vida floja, apática, una vida de 30, de 40%, entréguele a Jesús su vida, su alma, su cuerpo, su espíritu, todo, para que Él lo use.
¿Podemos vivir sin Dios? No podemos. No se puede. Cierre los ojos y trate de meter eso en su mente, no lo logrará. La insatisfacción humana. ¿Sabe quiénes son difíciles de agradar? Los humanos. Si hay frío es porque hay frío, si hay calor es porque hay calor. Si come carne es porque todos los días carne. Bueno, vamos a darle pollito pues. Y le llevan pollo y pollo, todos los días pollo, todos los días pollo, todos los días pollo. Bueno, vamos a darle pescado pues. Todos los días pescado, todos los días pescado. Este sol que si hay calor. Bueno, vamos a enviar una semana de lluvia. Dios mío, que esta lluvia uno no puede ni lavar. Entonces, ¿quién entiende qué es lo que quieren? ¿Quién entiende a los hombres? Pero Juan dice que de su plenitud tomamos todos. Romanos capítulo 5. Que les estoy enseñando que sin Dios el hombre no sabe vivir. Y por eso leímos la historia de Adán. No supo qué hacer con el pecado. Trató de esconderse, imagínense. Esconderse de Dios, que todo lo ve, que ve el pasado, el presente y el futuro al mismo tiempo, que escucha todas las voces de los hombres al mismo tiempo, que escudriña el corazón de los hombres todos al mismo tiempo, que si hay por allá un cristiano o un ser humano en un cuarto orando por su mamá, él lo escucha. Y al mismo tiempo otro ora por su papá, él lo escucha. Y al mismo otro tiempo otro le pide un empleo y él lo está escuchando. ¿Cómo nos escondemos de él? Pero así pone la mente al pecado, la tapa, la ciega. Como Balaán, que estaba hablando con el asna y no se daba cuenta. Estaba hablando con el asna y le veía la boca abierta y los dientotes y no se daba cuenta. Así es el pecado. Así es. Pone a la gente torpe, pone a la gente ciega. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz es la ausencia de guerra. El hombre sin Dios tiene conflictos, enemistades consigo mismo y con su prójimo. Escúcheme, vivir sin Dios es morir cada día como la rama de un árbol que se corta. Vivir sin Dios es morir cada día como la rama de un árbol que se corta. Es cuestión de tiempo. Bueno, cada vez que un artista que era mundano y se convierte a Cristo, ¿qué es lo primero que dice en su discurso? O cuando cuenta su testimonio, ¿qué es lo primero que dice? Yo tenía fama, tenía dinero, tenía esto, tenía mujeres, tenía lujos, pero siempre me faltaba algo, no tenía paz. Es esto, porque no hay paz si Dios no te justifica. No hay paz verdadera sin la justificación de Dios. Lo que hace que usted y yo tengamos paz es que delante de Dios usted está justificado, perdonado, salvado. No hay paz sin justificación de Dios, no. Por eso Mateo dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. Vivir sin Dios es morir cada día como la rama de un árbol que se corta. Tiene 7 días esa rama cortada, se va a secar. Parece que está todo viento en popa.
Es cuestión de tiempo. Y no estoy maldiciendo a nadie. Estoy poniendo el principio claro, que no importa lo que alcances, si Dios no está contigo o tú no tienes conexión o comunión con Él, eso que alcanzaste no es nada. Así de sencillo. Yo no estoy diciendo que es malo tener riquezas. No, Dios quiere que nosotros seamos enriquecidos. Pero Jesús dijo, ¿de qué le vale al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? De eso estoy hablando yo. De que la riqueza no llena el vacío ni la necesidad de Dios. Y que el tener mucho no hace que no necesites a Dios. Tanto el que tiene como el que no tiene necesita a Dios para vivir. Tanto el que tiene mucho como el que no tiene nada necesita a Dios. Si Dios nos quita el oxígeno, caemos todos muertos. Y el apóstol lo dijo en su enseñanza, Dios demasiado. Véanla, esa está en nuestro canal en YouTube. Dios es tan poderoso que con un mosquito puede matar millones de personas. Si Dios quisiera matar a la humanidad, no necesita ponerle a este un cáncer, a aquel un SIDA y a aquel un accidente. No, nos quita el oxígeno y nos morimos todos. Olvídelo. Pero Él no quiere matar, porque Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. Y Él dijo, yo no quiero la muerte del que muere. Y por eso dejó el Salmo 118, 17. No moriré, sino que viviré y contaré las maravillas de Dios. Tan sencillo que es tener paz. Y por allí los presidentes andan haciendo tratados y acuerdos y marchas, y la paz es la justificación de Dios para el hombre. ¿Quieren tener paz en ese país? Todos vuélvanse a Dios. ¿Quieren tener paz en ese reinado? Todos vuélvanse a Dios. ¿Quieren tener paz en esa familia? Todos vuélvanse a Dios. El mundo quiere tener paz, todos vuélvanse a Dios. Y cuando Él lo justifique, la paz que sobrepasa todo entendimiento reinará en sus corazones. Yo no les estoy hablando nada que ustedes no sepan, les estoy hablando la Biblia. Yo no les estoy enseñando algo que conseguí en un libro vacío. Les estoy hablando las Sagradas Escrituras. ¿Quieren paz en sus vidas, en sus corazones? Bueno, busquen ser justificados por Dios. Ese es lo único que produce paz, la justificación de Dios. Cuando Dios te justifica, quedas libre, absuelto. La solución a todos los problemas que enfrenta el mundo está en regresar a Dios y vivir la vida como Él la estableció en su palabra. ¿Cuál es el detalle? Que hay gente que se acerca a Dios pero no quiere vivir como Él quiere que viva. No, yo quiero a Dios, pero quiero tener estas dos mujeres. Es que así no puedes. No. Yo quiero a Dios, hermana, entiéndame. Yo amo a Dios, yo tengo fe en Dios, pero yo quiero tener estos dos hombres, que así no sirve. La gente quiere que Dios se amolde a ellos. No, es que así no es. Nosotros somos los que estamos al revés y Él está al derecho. Nosotros nos amoldamos a Dios, no Dios a nosotros. Yo soy cristiano y amo a Dios, pero a mí nadie me manda. Ya estás mal. Yo soy cristiano y amo a Dios, pero yo me mudo para donde yo quiero. Ya estás mal. Ya estás mal. Cuando aceptamos a Cristo, ¿qué fue lo que dijimos? Señor Jesús, repita conmigo, Señor Jesús, yo te acepto en mi corazón, te hago el Señor, diga Señor. Él se lo tomó en serio. Por eso uno no se puede mudar para donde uno quiera, ni entrar donde uno quiera, ni vestirse como uno quiera.
ni casarse con la mujer o el hombre que uno quiera. Y por eso el apóstol Pablo dijo, para mí el morir es Cristo. O sea, yo voy a vivir y a morir para ese hombre. La solución a todos los problemas que enfrenta el mundo está en regresar a Dios y vivir la vida como Él la estableció en su palabra. No hay futuro sin Dios. Escúchenme, si alguien por allí les ofrece un futuro sin Dios, ese futuro es incierto. Yo me voy del país porque voy a buscar mi futuro. Dejando a Dios, no creo que lo consigas. Hermana, es que yo estoy trabajando por mi futuro, pero estás abandonando a Dios. Pero es que me ofrecieron algo bueno para mi futuro. Lo que te ofrecieron es incierto porque estás dejando a Dios. No hay futuro sin Dios. Escúcheme bien. El hombre es como la flor de la hierba, que hoy está y mañana no. Quien te asegura tu futuro en Cristo es su palabra, es la sangre de Jesús, es el nuevo nacimiento. El hombre es como la flor de la hierba, que hoy está y mañana no. ¿Quién te garantiza futuro? ¿Quién te garantiza a ti que mañana no te vas a morir? ¿Quién te garantiza a ti que lo que estás haciendo te va a salir todo bien? ¿Cuál es tu garantía? Esa es la gran bendición de tener a Dios. Esa es la gran bendición de servirle a Él, de darle tu vida a Él, que Él te cuida tu futuro, que cuando algo viene a tu vida que te va a dañar el futuro, Dios dice detente, eso no te va a llevar a nada bueno. En Cristo sí tenemos futuro, claro que sí. Pero la gente vive su vida, como dicen por ahí, vive la vida loca. Y se creen invencibles. No, nosotros somos invencibles por Cristo Jesús. Porque Él nos hizo más que vencedores. Entonces, cuando le ofrezcan un futuro y en ese futuro no está Dios, eso que le están ofreciendo en realidad no existe. La realidad del hombre está en Dios. Ahí el hombre está realizado. Yo me siento realizada porque estoy con Dios, porque tengo vida eterna. Aunque todavía me faltan metas por alcanzar, me siento realizada porque mi satisfacción no depende de lo que alcances, sino de Dios. Me faltan cosas y quiero alcanzar cosas, pero en este momento me siento satisfecha. Estoy realizada porque Dios vive en mí, tengo contacto con Él. Entonces, sin Dios el ser humano no puede vivir. Tanto el que tiene mucho como el que no tiene nada necesita a Jesús. ¿Se acuerdan del hombre que estaba leproso en el Antiguo Testamento? Naamán era un principal y tuvo que buscar a Dios. Y el centurión tuvo que correr hasta donde estaba Jesús. Y la del flujo de sangre, que ya no tenía nada, también tuvo que correr. Tanto el que tiene como el que no tiene necesita a Dios para vivir. Nunca le crea al diablo. Y nosotros no venimos a la iglesia con una mente religiosa, porque no somos religión, no somos religiosos. El evangelio no es religión, es salvación de Dios, es poder de Dios. Pero ¿qué le quiero decir? Hay una gran bendición en venir a la iglesia. Por eso está escrito en la Biblia: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Cuando el diablo comienza a hacerle perder de vista lo importante, lo que más tiene valor a una persona, allí comienza su decadencia. Cuando el hombre coloca a un lado o pone a un lado lo que más tiene valor
o debería tener valor para él, allí comienza su decadencia. Ya para terminar, ¿cómo le fue a Adán viviendo independientemente de Dios? Malísimo, como dice la hermana. Malo no, malísimo. Todavía estamos sufriendo las consecuencias, el mundo de Adán. ¿Cómo le van a los hijos cuando quieren vivir independientes de sus padres? Mal. ¿Cómo le fue a Luzbel por querer vivir independiente de Dios? ¿Cómo le fue a Nabucodonosor por querer vivir independiente de Dios? Entonces nosotros necesitamos a Dios. Nunca se olvide de eso. Cada vez que vaya a tomar una decisión, no la tome a un lado de Dios. No, ponga a Dios en primer lugar. Cada vez que vaya a hacer algún movimiento con su familia, con su trabajo, con sus hijos, con su esposa, consigo mismo, busque a Dios. Él está allí para ayudarte. No piense que porque usted está aquí en el mundo y con sus ojos físicos no ve a Dios, no tiene que darle cuenta. Tiene que darle cuentas. ¿Va a viajar? Pregúntele a Dios. Por eso sí tiene que preguntarle la voluntad. Si quiere en este momento que sea o en 2 días después. ¿Se va a casar? Busque a Dios. ¿Va a montar un negocio? Pregúntele al Señor si es el apropiado, el adecuado. ¿Va a hacer una conexión con una persona de negocio? Pregúntele a Dios que conoce ese corazón. Pregúntele a Dios en los detalles de la vida, los grandes y los pequeños, y eso le va a armar en su mente y en su corazón su relación con Dios. Yo le pregunto a cosas a Dios que para otros quizás son bobadas, sencillas con relación a mis hijos, a mi esposo, a mí misma, de mi personalidad, y le pregunto: Señor, voy a hacer esto, ¿será bien que lo haga o no? Por eso pregúntele a Dios, pero no le pregunte si quiere que lo sane, ya Él lo sanó. Allí es donde el apóstol Pablo centra su enseñanza y dice: no digan que van a hacer esto y lo otro. No en cuanto a redención, eso es en cuanto a planificación de hombre. Pero en cuanto al plan de redención, a lo que Dios conquistó por ti, no hay que preguntarle nada. Entonces, ¿podemos o no vivir sin Dios? No podemos. Sin Dios, nada somos en el mundo y nada podemos hacer. Él es nuestro todo. Por eso se le apareció a Moisés y le dijo: yo soy el que lo sustenta todo. Yo soy el que lo sustenta todo. Tu vida en mis manos nunca se perderá. Tu vida en mis manos nunca quedará vacía. Su vida en las manos de Dios nunca se destruirá, nunca se dañará. Amén. Amén. Listo. Allí les dejo esa enseñanza. Tanto para el que tiene a Dios, que nació de nuevo, como para aquel que no ha nacido de nuevo. Tanto para el que tiene mucho, como para el que no tiene nada. Todos dependemos de Él. Él es la savia. Él es el tronco, aleluya. Y esa savia no se acaba nunca. Él es el Shaddai, el que nos amamanta. Esa leche no se acaba, esa leche no se acaba. Amén. Quiero hacer una oración para todos aquellos que puedan estar visualizando esta enseñanza y no son cristianos. Le voy a hablar en criollo, no son evangélicos. Y si usted por alguna situación escuchó parte de esta enseñanza, quiero guiarlos con una oración para que reciba a Jesús. Sin Dios no puede vivir, pero con Dios lo puede todo. Entonces cierre sus ojitos allí y repita conmigo esta oración. Señor Jesús, yo te acepto y te recibo como mi único
y suficiente Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Y hoy te confieso el Señor y el Salvador de mi vida y de mi familia. Amén. Gloria a Dios. Si hizo esta oración, aparentemente frente a su espejo no va a haber cambio, pero en lo interno hubo una transformación. La naturaleza muerta de Satanás salió y la vida eterna entró en su espíritu. Puede orar al Padre en el nombre de Jesús y siga escuchando nuestras enseñanzas a través de nuestro canal en YouTube para que sea bendecido. Cualquier incógnita que quiera saber más de nosotros, escríbanos. Con gusto estaremos dando respuestas a todas las preguntas que ustedes puedan tener. Están en victoria, todo les sale bien, son más que vencedores en Cristo Jesús, hoy, mañana y siempre.